Buenos días. Eso es como el anuncio del interruptor que hay ahora tan moderno, que mueve el mundo, los interruptores. Bueno, buenos días. Disculpar, primero, el que hayáis tenido que esperarme a mí. No sé cómo vi ayer que empezamos a las 10:30 y estaba con Diego y Mari Carmen. Lo que pasa es que mi señora, que es mi ángel de la guarda, me ha dicho que ya tenía que llevar aquí un cuarto de hora. Bueno, vamos a lo que vamos a hacer. Continuamos con la reflexión que nos habíamos propuesto. Y hoy nos acompaña otra persona para ayudarnos a reflexionar los problemas que nos estamos planteando, ¿no? Ya nos hizo una gran aportación el amigo y hermano, por ser hijos de la misma madre, la UA, Rafael. También el arzobispo Cobos nos iluminó desde la palabra de la fe y también de una persona experimentada en ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica en situaciones de compromiso. Él es una persona muy importante que diga lo que diga, haga lo que haga, es un gran referente, ¿no? Y anima a ver personas en la iglesia que tengan las cosas claras en la línea que a nosotros nos ayuda a caminar. Y nos va a continuar, aunque ya estuvo ayer explicándonos algunas cosas sobre el tema de la comunicación y la idea central que él ve como un problema hoy del tema de la interlocución. Un ratito muy agradable tuvimos ayer y hoy va a completarnos con su palabra. Es don Juan Torres. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, una carrera que estudió siempre como becario. Y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde 1981. 2 años más tarde obtuvo la plaza de profesor adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Granada. En octubre de 1984 se incorporó a la de Málaga como catedrático contratado, plaza que ocupó definitivamente como funcionario en diciembre de 1986, en el área de Economía Aplicada, desde octubre de 2008 al mismo mes de 2025, cuando quedó en situación de jubilación forzosa. Ha sido catedrático en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Es escritor y nos ha planteado de distintas formas muchas ideas que hemos utilizado desde la gente progresista, de la gente de izquierda, y sobre todo y fundamentalmente esta es que es su presentación curricular. Os invito a que escuchéis con atención, porque al final de lo que os cuente lo que cuente, os daréis cuenta que es un hombre que no solo habla desde el conocimiento científico, aunque sí lo hace y mucho, sino que fijaros en la física corporal incluso de su cara y de su forma de expresar, y entenderéis cómo está hablando desde la verdad de su vida. Sé que esto no está puesto en el documento de presentación, pero darme un plus a mí, que lo he escuchado en distintas conferencias y he leído artículos suyos, que no os va a decepcionar seguro.
es un hombre que nos habla desde su propia experiencia y una forma muy, muy fácil de entender cómo el conocimiento y la práctica de la vida nos puede hacer más fácil entender unos contenidos tan complejos como es la sociedad en la que vivimos. Como ya os he quitado tiempo por hacer lo que no debía, le damos la palabra a don Juan para que nos ayude esta mañana. Muchas gracias. Me sabe fatal, pero tengo que empezar corrigiéndote. Yo nunca hablo desde la verdad, hablo desde la duda. Si puedo hacer algo es transmitiros dudas, porque yo creo que la duda es la verdadera escuela del conocimiento. De todas maneras, no te regaño, sino que te digo eso como una muestra de cariño y de afecto. Yo sé que lo has dicho en ese sentido. Bueno. No, espera, que esto es una competición. A ver quién de los dos tiene razón luego, ¿eh? Lo vamos a preguntar. Bueno, muchas gracias. Ya lo dije ayer por la tarde y lo vuelvo a repetir, que es un honor y una enorme alegría estar aquí con vosotras y con vosotros. Y lo que puedo hacer es pensar en voz alta y transmitiros algunas ideas, fruto de la reflexión que he hecho, pues ya cuando uno mira hacia atrás durante bastantes años sobre lo que hay en el mundo. El título de la charla es una respuesta esperanzada ante un futuro incierto. Efectivamente, a mí me gustaría utilizar estos minutos que tengo de reflexión compartida, de pensamiento compartido, para transmitir esperanza. Pero no quisiera exactamente transmitir la esperanza, digámoslo así, que nace o que viene de las emociones, de los sentimientos, de la epidermis, del corazón, que es muy importante, porque cuando contemplamos el futuro sin emociones, sin sentimientos, sin la fuerza que da el corazón, creo que nos enfrentamos al futuro desde la impotencia. O sea, yo creo que es muy importante enfrentar el futuro con emociones y con sentimientos, con alegría, me atrevería a decir. Pero, siendo eso importante, me gustaría hoy transmitir un mensaje de esperanza diferente, desde la razón, desde lo que nos dice la ciencia, desde lo que nos dice la experiencia. Es decir, de una esperanza que procede más bien del cerebro y que creo que debe acompañar y que es fundamental que acompañe también a la esperanza que, como digo, brota del corazón. La verdad es que inicialmente no es fácil transmitir esperanza en el tiempo en el que vivimos. Cada día que pasa mueren más de 20.000 personas en el mundo de hambre cuando tenemos recursos sobrados. Los científicos nos están diciendo diariamente, casi diariamente, que el planeta está en peligro, que hemos sobrepasado ya un buen número de los límites que no debemos sobrepasar, porque si los sobrepasamos, primero, son irreversibles en su gran parte y, en segundo lugar, ponen en peligro la vida del planeta. Un planeta, una naturaleza que no es nuestra. Un mundo en el que hoy día estamos viviendo un número de conflictos armados, bélicos, que es récord, que nunca se había dado en los últimos decenios, que involucran además a potencias nucleares, con el peligro añadido que eso supone. Un mundo de genocidios, un mundo en el que los líderes políticos se permiten mentir sin que no ocurra nada, en el que se puede asesinar, se pueden dar órdenes de asesinato a personas a las que no se les ha juzgado, como está haciendo
la administración de Donald Trump, que está asesinando, contraviniendo no solo las leyes internacionales, las leyes nacionales, sino las leyes más elementales del respeto a la vida de los seres humanos. En este mundo en el que cuando aumentan, como nunca habían aumentado antes los beneficios de las empresas, la economía va peor, en contra de lo que nos dicen las teorías económicas que se enseñan en todas las facultades de economía del mundo. En un mundo en donde organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice que cuando han aplicado un determinado tipo de políticas, el desarrollo ha funcionado, que la gente sale de la pobreza, que los pueblos progresan, que las economías van mejor. Por lo tanto, que sabemos lo que hay que hacer para que el mundo funcione con un mínimo de equidad, con un mínimo de satisfacción, con decencia, con paz, y que, sin embargo, reitera políticas económicas que hacen justamente todo lo contrario. En un mundo en el que lo que se persigue es la ganancia financiera, especular, que se compran viviendas, hospitales, escuelas, universidades, no para que se enseñe, para que se cure, para que se forme a la gente, sino para obtener rentabilidad vendiendo títulos financieros en los mercados especulativos. En un mundo en el que, como decíamos ayer, se puede mentir sin que nada caiga sobre quien miente y en donde se están vaciando las democracias. En un mundo en el que con una tasa de 20 céntimos por cada 100 euros de transacción financiera sería suficiente para sufragar los gastos de todos los gobiernos del mundo, eliminando cualquier otro impuesto. Y luego nos dicen que no hay dinero para acabar con el hambre, para acabar con la pobreza. En un mundo en el que solo con lo que aumentaron los gastos militares en 2023 o 2024, con el aumento, no estoy diciendo que disminuyan los gastos militares, no vayan a ser que desaparezcan algunas de las miles de armas que tenemos para matarnos 20 o 30 veces entre nosotros. No, sin necesidad ni siquiera de disminuir los gastos militares, sino simplemente con el incremento ya se podrían haber satisfecho todas las necesidades básicas de los seres humanos. Y, sin embargo, miles de millones, no quiero abrumaros con datos, los tenéis en mis libros, en mis artículos, miles de millones de personas no tienen vivienda decente, no tienen acceso al agua, no tienen luz, no tienen atención sanitaria, no tienen escuelas, tienen niños que se mueren. Solo el haber desmantelado la Agencia de Asistencia al Desarrollo que había en Estados Unidos en los meses en los que lleva gobernando Trump ha provocado la muerte de 600.000 personas en el mundo. De ellas, las 2/3 partes, niñas y niños de pequeñísima edad. Claro, en ese mundo yo sé que transmitir un mensaje de esperanza es casi una osadía. ¿Cómo atreverse a creer que es posible cambiar esto cuando el poder de quienes gobiernan el mundo es tan extraordinario, cuando la desigualdad es tan brutal? ¿Sabéis cuántos años tendrían que trabajar 10 personas en España que ganaran el sueldo medio que se gana en España para ganar en un año lo que han ganado las 10 personas más ricas del mundo? 2.300.000 años. Tendrían que estar trabajando 10 personas 2.300.000 años. Ni nosotros vamos a vivir eso. Ni los más optimistas. 2.300.000 años tendrían que estar trabajando, por supuesto sin gastar ni un solo euro,
para llegar a ganar lo que las 10 personas más ricas del mundo ganan en un solo año. Claro, cuando uno contempla eso y cuando uno imagina el poder tan extraordinario que da esa riqueza acumulada, que es dificilísimo de imaginar en qué medida es grande, pues transmitir un mensaje de esperanza es una tarea que puede parecer titánica, pero no lo es. No lo es y además no lo es por una sencilla razón. Porque si la esperanza en realidad es lo que nos permite pensar que puede haber un mañana diferente y mejor, esa esperanza debe nacer de simplemente mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. Claro, lo que nos ponen en las televisiones, en los periódicos, en los medios de comunicación, en lo que nos dicen los políticos, en lo que nos dicen los periodistas, los líderes de opinión, por cierto, en nómina más o menos directa de quienes manejan los motores que mueven el mundo, si oímos lo que nos dicen, pues lo que vamos a creer que existe en el mundo es violencia, es egoísmo, es avaricia, es un poder inmenso que no se puede cambiar y, por lo tanto, desesperación, frustración, miedo, parálisis. Claro, es normal que nos presenten esa imagen y es normal, por lo tanto, que a partir de ahí la gente crea que nada se puede cambiar. Pero si abrimos las ventanas, si descorremos el velo y si estamos atentos no al señuelo que nos ponen por delante en las televisiones y en el discurso de los poderosos, y nos fijamos en lo que de verdad ocurre a nuestro alrededor y lo que de verdad está haciendo que el mundo funcione y no se hunda, y que la gente viva y no se muera, y que la gente sane y no enferma, o que sane cuando está enferma, y que la gente no viva sola sino acompañada, es otro mundo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que la tarea inteligente es tirar del velo y ver lo que existe a nuestro alrededor. Es verdad que se ha llegado a construir un mundo, como he dicho, que parece que es el infierno en la Tierra, con una crisis climática que pone en peligro la vida del planeta, con la mayor desigualdad de la historia, con una fragilidad financiera que ha provocado que desde 1970 hasta aquí haya habido más de 400 crisis. Por cierto, eso no se lo cuentan a la gente a la que le dicen que les conviene hacer pensiones privadas, porque si le dijeran, hazte una pensión privada y pon el dinero en un fondo, le dijeran al mismo tiempo que de 1970 hasta aquí ha habido 400 crisis, por lo tanto 400 probabilidades de que sus fondos se le evaporen, a ver quién iba a poner el dinero en pensiones privadas, ¿no? Forma parte de esa mentira. Con un comercio internacional y con una economía cada vez más frágil, con unas democracias que se desmantelan, es decir, en una situación que los científicos están denominando de policrisis, porque no es que estemos viviendo en una sola perturbación, en medio de un solo shock, sino que estamos viviendo cabalgando encima de 4 o 5 caballos desbocados, de auténticos generadores de crisis. Hemos llegado ahí porque se han estado haciendo una serie de políticas que efectivamente han construido ese mundo roto, ese mundo feo, ese mundo frustrante, doloroso, que mata innecesariamente de insatisfacción y de necesidad material a millones de personas cuando hay recursos de sobra. Y también, ¿por qué no decirlo?, un mundo al que se ha llegado por la incompetencia, por la impotencia, por la ignorancia
o por lo que fuera, no voy ahora a analizarlo, lo he comentado en algunos de mis libros también, de las fuerzas, de los movimientos y de las personas que a lo largo del tiempo se han empeñado en transformar el mundo y que han resultado impotentes y en muchas ocasiones cómplices de la construcción de un mundo tal como el que tenemos. Pero, insisto, incluso enfrentándonos a ese mundo donde la avaricia, el egoísmo, la destrucción y la violencia están predominando, tenemos a nuestro alrededor el mundo nuevo. Y eso es lo que tenemos que mirar, porque existen a nuestro alrededor multitud de experiencias que nos demuestran que la sociedad, que la economía, que la vida puede funcionar bajo principios gobernadas por lógicas que son diferentes a la lógica que domina y que construye el capitalismo, que es la lógica del afán de lucro, de la obtención del máximo beneficio, de la competencia, del ponerse por encima del otro, por lograr más dinero que el que tenemos al lado, o el principio de conseguir ganancia por encima de cualquier cosa, por encima de la vida, por encima de la salud de nuestro propio planeta. Y esas experiencias las tenemos, como digo, a nuestro lado. Tenemos a nuestro lado la sanidad pública. La sanidad pública que responde a ese principio tan viejo que inspiró desde el socialismo utópico a las formulaciones comunistas. Es decir, dar a cada uno lo que necesite y recibir de todos los demás lo que sean capaces de dar. Es un principio, yo no le pondría etiquetas, es un principio de justicia elemental. ¿Qué es la salud pública? Es eso. ¿Qué es la educación pública? Es eso. ¿Qué son las pensiones públicas? Son eso. Y los estudios que se hacen de cómo funciona la educación pública, la salud pública o las pensiones públicas, por mucho que nos digan, ahora después hablaré de eso, funcionan mejor que las pensiones privadas, que la educación privada o que la sanidad privada. La sanidad privada mata, la salud pública cura y sana. Es un negocio. Convertir los servicios públicos en un negocio, que es lo que hace la economía capitalista, sirve para lo que sirve, para obtener ganancia. Pero no puede dar provisión a todo el mundo porque no todo el mundo tiene recursos para pagar lo que hay que pagar para que quien vende ese recurso pueda obtener beneficios. Tenemos a nuestro alrededor millones de cooperativas en todo el mundo. ¿Cuántas veces habéis oído hablar en un telediario o cuántas veces se ha dado como noticia en un telediario del éxito de las cooperativas, de la innovación que hacen las cooperativas en todo el mundo? Naturalmente que todas las cooperativas no son ejemplares, que muchas fracasan, que tienen dificultades, que tienen limitaciones, pero el mundo cooperativo, la empresa cooperativa, está en la vanguardia de muchas actividades económicas y más del 11 o 12% de la población mundial, que no es poco, tiene algún tipo de vinculación como en el mundo cooperativo. Incluso cualquiera de nosotros, si pensáis en nuestra cesta de la compra, una gran parte de ella está más o menos directa o indirectamente vinculada al mundo cooperativo. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no le cuentan a la gente que con cooperativas se pueden resolver los problemas sin necesidad de buscar el máximo beneficio, el lucro privado, sin necesidad de competir? ¿Por qué no nos hablan de ello? En el mundo hay miles y miles de empresas públicas que funcionan mejor allí donde están que en las empresas privadas. En estos días se está legislando en el Reino Unido para volver a renacionalizar el ferrocarril que en los tiempos de Thatcher se privatizó y que ha sido un desastre. No te lo cuentan, ¿verdad? En los telediarios no te lo cuentan, en los periódicos no se analiza. Pero cuando se han privatizado cientos
miles de empresas públicas rentables han comenzado a dar peor servicio y más caro en todo el mundo. Hay varias páginas en Internet que se pueden visitar que van, van chequeando, van contabilizando el número de servicios y empresas municipales y locales que se remunicipalizan o vuelven a ser propiedad local en todo el mundo. Son cientos, son miles, porque no han funcionado, porque cuando se han privatizado han funcionado peor. Lo mismo se podría decir de los bancos públicos. De las 500 más grandes empresas del mundo, más de 130 son bancos públicos. No nos lo cuentan, ¿verdad? A pesar de que esos bancos públicos funcionan bien en los grandes países capitalistas. No estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de China, no estoy hablando de Vietnam, estoy hablando de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, en donde los bancos públicos funcionan mejor y tienen más solvencia que en los bancos privados. ¿Por qué no nos lo cuentan? ¿Y el trabajo voluntario? ¿Y el trabajo gratuito? ¿Por qué no nos hablan de ello? Si en realidad la vida de los seres humanos depende del trabajo voluntario y gratuito. Mirarnos a nosotros mismos, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de vosotras. ¿Quién de vosotras, quién de vosotros podría sobrevivir sin el trabajo voluntario y gratuito de cualquier otra persona? ¿Dónde habríais llegado? ¿Qué habría sido de vuestras vidas? El trabajo no pagado, porque no se hace no se entrega como una mercancía, es fundamental para la vida. Equivale más o menos al empleo de 2.300 millones de personas en el mundo. El trabajo privado, el trabajo gratuito, el trabajo no remunerado, es una pieza esencial de la vida. Y no se hace por lucro, no se hace por afán de ganancia. Responde a una lógica diferente. Por lo tanto, tenemos a nuestro alrededor miles de experiencias que reflejan que el mundo puede funcionar de otro modo. No os voy a contar aquí, pero podríais, en fin, hacer un poco de recuento, porque lo tenemos cerca de nosotros. Las escuelas de formación, los talleres de formación, las universidades o centros populares, el uso de la propiedad común, las plataformas colaborativas. Es que son tantos y tantas las experiencias de organización de la vida económica bajo principios diferentes a los del lucro, que es la única ley que mueve la economía capitalista, que serían incontables. Miremos a eso. Por lo tanto, lo primero que me gustaría transmitiros es que hay que abrir las ventanas y que hay que mirar fuera, que no podemos contemplar el mundo que se encuadra en el marco estrecho del lucro y la ganancia que nos quieren hacer creer que es la única manera de vivir. Tenemos que abrir nosotros nuestras ventanas para contemplar el otro mundo y hacer que la gente que tenemos a nuestro lado también mire por las ventanas y contemplar. Es verdad que todas esas experiencias que yo os he mencionado de pasada no son perfectas, no son definitivas, que tienen limitaciones, que están hechas por seres humanos que somos a veces difíciles de tratar y sobre todo que tienen que funcionar en un entorno que le es completamente hostil. ¿Cómo va a funcionar bien la sanidad privada en Andalucía cuando se le está quitando, en Andalucía o en Madrid o en España o en Francia, me es igual, cuando se le está quitando cada vez más recursos para dárselos a la privada? Es natural que no sea ejemplar, es natural que no pueda dar de sí todo lo que puede. Aún así funciona mejor y cura mejor y sana mejor que la privada. Es verdad que son experiencias imperfectas todavía, pero tenemos que aprender de ellas, a encontrar en ellas cuáles son los principios, las lógicas y las formas que de manera alternativa permiten que el mundo funcione de otra manera. Por lo tanto, si contemplamos la experiencia,
podemos encontrarnos ese otro mundo. Yo diría que lo que nos encontramos es que ese futuro está ya entre nosotros. Y es que es natural que esté, porque las sociedades no evolucionan como el que cierra una puerta y entra en otra habitación, cierra la puerta y entra en otra, no. Las sociedades evolucionan mezclándose, van naciendo embriones, van naciendo gérmenes, van naciendo experiencias que de una forma muy sencilla, muy primitiva, muy embrionaria, van expandiéndose y creando un mundo nuevo entre nosotros, muchas veces sin que nos demos cuenta. ¿Cuándo se abolió? Siempre digo, ¿cuándo se abolió la esclavitud? ¿Acaso dejó de haber esclavos, esclavas de un día para otro? Como decían unos investigadores hablando de esto, dicen, muchas veces las grandes transformaciones económicas que hacen que el mundo cambie nacen en el corazón de los seres humanos, de una forma muy imperceptible, muy invisible. Yo a veces digo, efectivamente, ¿cuándo se abolió la esclavitud? Pues posiblemente en ese momento que nadie podría fijar en una fecha determinada, en que un esclavo, una esclava, acurrucada, con miedo, en un jergón, pensó para sí, yo no quiero ser esclavo. ¿Por qué tengo que ser esclava? Pues posiblemente ahí comenzó la abolición de la esclavitud. Cuando se decretó, cuando se apareció un decreto que decía queda abolida la esclavitud, ya casi es porque no había habido esclavos, porque había gente que se había enfrentado a eso, porque de miles y miles de corazones, quizá sin que detrás de eso viniera nada, porque el miedo consumía a quien había tenido ese pensamiento liberador, pues se fue capaz de conseguir un mundo distinto sin que se pueda apreciar el momento en realidad en el que el cambio se ha dado. Por lo tanto, si miramos esas experiencias, observamos que el futuro ya está entre nosotros. En segundo lugar, hay que mirar también lo que nos dice la ciencia. Es decir, que nosotros no acabamos de llegar. Esto viene de largo y hemos podido conocer cómo han funcionado las sociedades que han vivido antes de nosotros y hemos podido saber qué ha ocurrido para que las cosas hayan ido evolucionando y se pueden conocer qué factores son los que permiten que se lleven a cabo transformaciones sociales, o mejor dicho, cuáles han sido los factores que en cada momento a lo largo de la historia han sido desencadenantes, motores, detonantes de los cambios sociales. De una manera muy resumida, yo diría que la ciencia que estudia no solo la historia de los seres humanos, de las sociedades, sino también algo muy importante, cómo evolucionan el tipo de sistemas que son nuestras sociedades, que son sistemas complejos, es decir, sistemas en donde todas sus piezas están imbricadas, en donde cada una de las cosas que compone o de los elementos que componen ese sistema tiene que ver con el otro, que son sistemas muy inestables, muy inciertos, muy complicados, de un funcionamiento tendente por una parte siempre al desequilibrio, pero que al mismo tiempo son capaces de generar mecanismos de reequilibrio. Pues cuando se estudia todo eso, la historia de las sociedades y cómo funcionan los sistemas complejos, que lo han estudiado los físicos, sobre todo los biólogos, pues podemos llegar a obtener algunas conclusiones. Yo las resumiría en 5, que voy a mencionar rápidamente porque no tengo mucho tiempo. En primer lugar, algo que puede parecer una cosa, una simpleza, pero a mí me parece que es muy importante que nos demos cuenta. Los problemas que tiene la humanidad, los problemas cualquiera de los grandes problemas que yo he mencionado, la desigualdad, el cambio climático, la fragilidad financiera, cualquiera, la deuda, no la mencioné antes, son problemas que no son individuales,
ni son problemas tampoco de grupos específicos. Son problemas de la especie humana, son problemas de la humanidad. Tenemos que vernos a nosotros mismos como miembros, como parte de una especie, la especie humana. Y así es como hay que contemplar los problemas. Tenemos que contemplar los retos que lleva consigo el hacer frente al dolor, al sufrimiento, a la violencia, a la insatisfacción, a las fracturas económicas, como problemas que afectan a la especie humana. Es verdad que es una especie complicada, difícil. Es una especie que, a diferencia de otras, que por su naturaleza está, obligada a entrar en problemas con otras especies y dentro de ellas, por necesidad de ocupar el territorio y por razones que los biólogos han estudiado muy bien, la especie humana, en principio, no tendría razones para entrar en conflicto con ella misma. Pero al mismo tiempo hemos descubierto a lo largo de la historia que los seres humanos, quizás porque somos supuestamente inteligentes o porque somos libres o por la razón que sea, tenemos una enorme tendencia, en realidad, por decirlo de una manera sencilla o fácil de entender, a considerar que entre nosotros existen diferentes subespecies y que están en conflicto, cuando eso no es verdad. Porque cuando uno ve las declaraciones de dirigentes, por ejemplo, en el último conflicto o en la última tragedia entre Palestina e Israel, cuando uno ve determinadas declaraciones de dirigentes de Hamás y dirigentes de Israel que se consideran unos a otros perros que merecen morir, pues uno pareciera que está oyendo a miembros de especies diferentes que tienen que luchar a muerte por ocupar un territorio que o lo ocupa uno o lo ocupa otro. En el reino animal ocurre eso, porque hay especies que para vivir y sobrevivir y conservarse como especie tienen que destruir a otra especie y ocupar su espacio. Pero es que estamos hablando del mundo animal, supuestamente un mundo o un reino que los seres humanos, como decía Darwin, distinguidos de otras especies porque somos seres morales, habíamos superado y que a veces uno cree, francamente, que no es así. Es verdad, como digo, que los seres humanos tenemos esa tendencia a crear diferencias, barreras evolutivas donde no las hay, a utilizar la cultura para diferenciarnos y para enfrentarnos en lugar de para unirnos, a no ser capaces de aprovechar la diversidad que nos caracteriza para enriquecernos y dejar que la diversidad, por el contrario, nos empobrezca y destruya. Pero, sea como fuera, tenemos que plantear los problemas como problemas de especie. Si no lo hacemos así, no podemos salir del atolladero en el que estamos. En segundo lugar, la ciencia de los sistemas complejos, la ciencia que estudia lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, nos enseña que los seres humanos, en el caso concreto de las sociedades, pueden influir, se puede influir en el destino, en la dirección de los hechos de la historia y se puede influir, por lo tanto, en el camino que llevan las acciones humanas. Eso depende de que se sea capaz de desarrollar capacidades de resiliencia, es decir, de capacidad para hacer frente a los shocks, a los impactos, a las circunstancias imprevistas. Eso también depende de nuestra capacidad de adaptabilidad, es decir, de gobernar esa resiliencia y de la transformabilidad, es decir, de nuestra capacidad de
lograr que esa capacidad de adaptación se oriente en una dirección u otra. Y que eso también sabemos que se logra en mayor medida o en menor medida, dependiendo de algunas circunstancias. Por ejemplo, la diversidad ayuda a poder dirigir mejor la trayectoria que se desea. La modularidad, cuanto más integrado, más homogéneo es el sistema, es más difícil gobernarlo. Por el contrario, si el sistema es modular, o sea, si tiene diferentes partes, por así decirlo, es más fácil influir sobre esa trayectoria. Y por último, cuanto más cerca se está del impacto del problema, más fácilmente se enfrenta el problema y más fácilmente se gobierna. Y por último, la ciencia de los sistemas complejos nos enseña una cosa que es muy importante y sobre la cual yo siempre insisto, porque no es un deseo, es algo que, como digo, se percibe en los sistemas complejos. Cambios muy pequeños, a veces ínfimos, minúsculos, casi inapreciables, son capaces de producir cambios sustanciales y radicales. Me lo explicaba un amigo astrofísico hablando de esto y me decía, Juan, fíjate, imagínate arena que está cayendo y que está conformando, está generando una forma determinada, un cono, la que sea. Y en un momento dado, un granito de arena nuevo, minúsculo, uno nuevo, cae y modifica la forma que había ido adquiriendo la arena. Es un minúsculo grano el que en un momento dado tiene la capacidad de modificar la forma, el contorno, la naturaleza que se había creado en el sistema sobre el cual ha actuado. Entonces, debemos también ser conscientes de que esas pequeñas acciones, esas minúsculas intervenciones, por muy insignificantes que nos puedan parecer, por muy mínimas que sean, como expresión de lo mínimo que es la acción de un ser humano o de un pequeño grupo humano, pueden tener la capacidad de generar enormes transformaciones. No es un deseo, no es un ideal, no, es que eso es lo que ocurre en la naturaleza y eso es lo que ocurre en los sistemas complejos. Entonces, cuando a mí mucha gente me dice, pues que yo qué puedo hacer, yo soy nadie, yo no soy nada, hay que decirle, tú puedes serlo todo, porque cualquier acción tuya en un momento dado se puede convertir, se está convirtiendo en un trozo, en un momento de una trayectoria que en cualquier momento puede cambiar. De hecho, menciono en mi último libro cómo investigaciones recientes han puesto de relieve que para producir cambios en la opinión pública, en el modo de pensar, en la actitud de la ciudadanía, no hace falta convencer al 80 o al 90% de la gente. Con un 20 o un 25% de cambio de mentalidad, de cambio de cultura, de cambio de valores, se puede lograr modificar el paso que lleva la totalidad del conjunto social. Eso lo saben muy bien quienes gobiernan el mundo. A lo mejor quienes estamos en el otro lado no terminamos de darnos cuenta de ello. En tercer lugar, la ciencia también nos dice, cuando estudian los sistemas complejos, que no todos los espacios, no todos los lugares, por decirlo de una manera, estoy expresando todo esto de la manera más sencilla posible, no todos los espacios de un sistema son igual de gobernables. Por lo tanto, hay que saber apreciar, hay que tratar de descubrir dónde hay que estar, dónde hay que operar, dónde conviene tomar posición para que la acción que llevemos a cabo
sea lo más eficaz posible desde el punto de vista del cambio en la trayectoria que nos proponemos. Porque no en todo espacio se puede influir sobre la trayectoria de la misma manera. En cuarto lugar, la ciencia nos indica también que las tecnologías pueden contribuir, por decirlo de una manera clara, a rehumanizar a la humanidad. No podemos ser ajenos a la tecnología. Es algo que a veces nos pasa. Somos reacios. La tecnología nos parece fría, nos parece enemiga cuando aparece una tecnología. Nos está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, que la vemos como una manera de manipular, como un instrumento de poder. Naturalmente que lo es, pero es la revolución tecnológica más importante que va a tener la humanidad desde el inicio de los tiempos. Y no podemos ser ajenos a esa tecnología. Lo que no podemos hacer es dejarla en manos de quien solo busca beneficio, ganancia, avaricia y poder en el uso de esa tecnología. Eso es un instrumento que puede ser un instrumento liberador, un instrumento que puede garantizar satisfacción, que puede garantizar que las sociedades humanas sean mucho mejor, que progresen desde un punto de vista mucho más completo y efectivo. Pero naturalmente hay que lograr impulsarlas por otra lógica y ser conscientes, como digo, de que las tecnologías no son nuestro enemigo, sino que son el instrumento que nos puede permitir que el mundo sea mejor. Y por último, la ciencia también nos enseña que a lo largo de la evolución de las especies animales, de los procesos biológicos y por lo tanto también de las sociedades, se producen lo que se llaman trampas evolutivas. O sea, su propio nombre lo indica, ¿no? Es decir, pasos mal dados que hacen que la evolución se trunque, que la evolución se rompa, que la evolución vaya por el camino por donde no tenía que ir, que se produzcan bloqueos, frenos, desastres. Y la ciencia también nos indica, primero, que las trampas evolutivas no son insalvables, sino que, por el contrario, los seres humanos tenemos la capacidad, no solo los seres humanos, sino cualquier elemento en la vida que se enfrenta a esas trampas, que las podemos encontrar en el mundo animal, en el mundo vegetal, se pueden superar. En el caso de las trampas evolutivas que afectan a la vida social, que van desde el mal uso de los recursos, el despilfarro, el usar los recursos sin respetar las leyes de la naturaleza, la falta de equilibrio, la represión de la diversidad. Todas esas son, como digo, trampas evolutivas que en nuestro caso los seres humanos nos ponemos a nosotros mismos, es decir, son como trampas al solitario que nos hacemos y que hace que nuestra evolución se descarrile. Pues bien, la ciencia nos dice que esas trampas evolutivas son salvables, que se pueden modificar, que se pueden superar. Se pueden superar, en primer lugar, si se reconocen como tales. Es decir, si se reconocen como pasos mal dados. En segundo lugar, si se utilizan métricas que permitan contemplarlas, medirlas y tomarlas en consideración de otra manera. No quiero irme por otro camino, pero en el campo de la economía, por ejemplo, eso está muy claro. Una trampa evolutiva evidente es que nos creamos que la vida económica es solo y exclusivamente la que tiene expresión monetaria. Como he dicho antes, si es que la inmensa mayoría de lo que necesitamos, y lo más importante, para satisfacer nuestras necesidades, no tiene expresión monetaria. Necesitamos la naturaleza, necesitamos el cuidado, necesitamos la alegría, necesitamos la felicidad, necesitamos la generosidad, necesitamos la cooperación. ¿Acaso eso tiene expresión monetaria? No lo tiene. Como no la tiene, no es economía.
Es una trampa. Para salir de eso, primero hay que reconocerlo. Segundo, tienes que utilizar una métrica diferente. Claro, si yo utilizo para ver la evolución de la economía solo el Producto Interior Bruto, que mide nada más que lo que tiene valor monetario, no contemplo lo demás. En tercer lugar, también hay que aumentar nuestra capacidad de previsión. Tenemos que saber que podemos tropezar en aquello y evitarlo. Tenemos que reorganizar las instituciones mal diseñadas que producen trampas evolutivas. Tenemos que acostumbrarnos también a adquirir capacidad para hacer frente con mayor rapidez y eficacia a, digámoslo así, a sorpresas, a situaciones imprevistas, ¿no? O sea, la ciencia nos dice, en definitiva, pues que podemos influir sobre la trayectoria de nuestra evolución, de nuestro recorrido histórico como seres sociales, seres humanos, y que podemos influir, por lo tanto, en lo que va a ser de nuestras vidas y en la vida de las generaciones futuras. Pero también la ciencia y la experiencia histórica nos dice que no logramos eso de cualquier manera. Es necesario actuar de modo que nuestra actuación garantice esa capacidad de influir sobre la trayectoria. ¿Y qué nos dice el análisis de los hechos históricos que han ocurrido como resultado de la voluntad humana de cambiar el curso de la historia? En mis libros últimos me planteé esto y dije, a ver, ¿qué proceso importante se puede considerar ejemplar de una voluntad de cambiar el rumbo de la historia que haya tenido éxito y, por lo tanto, estudiemos qué rasgos ha tenido, qué características ha tenido, qué elementos ha habido ahí? Y creo que uno de los procesos de cambio, de influencia en la trayectoria de los hechos humanos para ir por otro camino más importante y relevante fue la aplicación a partir de los años 70, 80 del siglo pasado de las políticas neoliberales. Y yo he estudiado qué se hizo, porque eso no fue algo que llegaron unos marcianos y dijeron ahora vamos a cambiar. No, eso lo hicieron seres humanos, grupos sociales, instituciones, individuos. Y dije, ¿qué hicieron? ¿Qué elementos pusieron en juego para lograr cambiar la trayectoria no solo de la política económica, sino de la organización de la sociedad, de la vida y de los valores humanos? Porque esas políticas neoliberales, en contra de lo que dicen algunos colegas míos, no han sido solo políticas económicas, han sido políticas civilizatorias. Ayer lo hablábamos y también lo decía Rafael. Han sido, y yo recordaba lo que decía Thatcher, lo prioritario es cambiar el corazón y el alma, decía. No se puede decir de una manera más clara que se trataba de poner en marcha una revolución, ellos hablaban de la revolución conservadora, que se orientaba a cambiar a los seres humanos para poder hacer políticas económicas de otro tipo y repartir la riqueza de otro modo. Pues bien, si estudiamos eso, por ejemplo, y otros más, yo creo que podemos encontrar 5 grandes elementos que son necesarios para poder llevar a cabo procesos de transformación que puedan orientarse en la dirección en la que los seres humanos deseamos o deseemos que vayan. En primer lugar, analizar bien la realidad. Puede parecer una tontería, pero es que no lo hacemos siempre así. Los movimientos progresistas, de izquierdas, como queramos llamarlos, cada vez me cuesta más trabajo poner etiquetas, porque unas veces no sé qué etiqueta poner y otras veces no sé a quién le tengo que poner cada etiqueta. Por eso uso cada vez menos las etiquetas. Pero sea como sea, quienes creo que sinceramente, por muy desacertados que hayan estado, se han propuesto transformar la realidad, yo creo
que no han terminado de analizar bien las cosas. Y sobre todo, por una carencia, y es que siguen teniendo un pensamiento de particularismo, de tribu. En el libro del que escribí el año pasado, Para que haya futuro, contabilicé veintitantas corrientes de feminismo, casi 20 de ecologismo, más o menos los mismos de izquierdas. Entonces, la capacidad de etiquetarse, de simplificar el pensamiento hasta el extremo, de definirlo de una manera tan puntual que sea distinto de cualquier otra, lleva a hacer a tener una visión de la realidad simplificadora y simplificante, es decir, una visión simplista. Y es necesario concebir, como decía Edgar Morin, los fenómenos que son complejos, como es la vida humana y la vida social y la trayectoria de las sociedades, como problemas complejos. El reto primero y principal que tenemos, desde el punto de vista intelectual, si queremos cambiar el mundo, es aprender a pensar y a descubrir la complejidad desde el punto de vista del pensamiento complejo, usar el pensamiento complejo. En segundo lugar, hay que tener un relato, hay que tener un sueño, hay que tener una aspiración, hay que tener un horizonte. ¿A dónde queremos llegar? Cuando uno sale de su casa por la mañana, sale pensando a dónde va. ¿Os imagináis salir de casa y ponerse a andar sin saber dónde vas? Bueno, puede ser que algún día lo hagamos, pero un día lo hagamos porque no queremos llegar a ningún sitio. Eso puede ser y es normal y es lícito que lo hagamos cuando queramos, pero no pensemos que vamos a llegar a ningún sitio si no sabemos a dónde queremos llegar. Hace falta un relato, hace falta poner las luces largas, ponerse las gafas de mirar de lejos y decir, el tipo de sociedad, el tipo de futuro al que yo aspiro es así. Y hay que construir ese relato, ese sueño, esa ilusión. No es un mundo de la eternidad, sino un mundo un poquito más modesto, mucho más modesto, pero que tenemos que definirlo de alguna manera, en sus valores, en sus formas de organizarse, y si hace falta, con alguna etiqueta que yo diría la etiqueta del sentido común de la especie, no pongamos mucho más, porque entonces nos vamos a complicar la vida, ¿no? Es decir, pero hay que tener un relato, hay que saber a dónde se va. Y eso me da la impresión de que tampoco se tiene, no solamente no se tiene, sino es que yo creo que cada vez se desprecia más. Los nuevos partidos políticos que nacen en las izquierdas de casi todo el mundo ya tienen un nombre que podía ser casi la marca de una, no, hombre, no diré de una lavadora, pero no tienen contenido de sueño alguno, de horizonte, de descripción de una humanidad diferente. Hay que, por lo tanto, diseñar ese relato, esa aspiración común de los seres humanos. Hay que tratar de dibujar en la mentalidad de la gente colectiva y comunitariamente de qué manera, por lo menos con brocha gorda, es el mundo al que queremos llegar. Porque si no, vamos a salir a la calle y no vamos a llegar a ningún sitio. En tercer lugar, hace falta un sujeto. Y el sujeto no puede ser un sujeto abstracto. Eso es otra cosa que también creo que ha sido muy típico de las fuerzas de izquierdas en general, en casi todo el mundo. Han considerado a los seres humanos, o sea, al sujeto de los cambios sociales de una manera muy abstracta. Las clases, los grupos, y yo creo que sin necesidad, por supuesto, de negar la existencia de grupos y la personalidad que muchos grupos, muchas clases pueden tener, tenemos que aprender a construir un sujeto social y un sujeto político que sea la expresión y que tenga como contenido a los seres humanos concretos.
tenemos que lograr que el ser humano concreto sea consciente y forme parte de un sujeto social y de un sujeto político. Yo sé que esto puede parecer complicado, puede parecer un poco asimismo abstracto, pero en la práctica tiene mucho, tiene una concreción bastante importante, y es que hay que ir de la mano de la gente. No se trata de hablarle a la sociedad en abstracto. Hay que cambiar el mundo de la mano de quien puede estar afectado por ese cambio en el mundo. En tercer lugar, no basta con pedirle a la gente actos de fe. Cuando venga el socialismo, las cosas serán de otra manera. Cuando hayamos acabado con el capitalismo, esto ya no ocurrirá. Un acto de fe. Los actos de fe tienen su importancia en la vida de los seres humanos y no le voy a negar que conviene hacerlo de vez en cuando. Pero para transformar el mundo me da a mí la impresión de que no es exactamente lo más útil. Lo que es importante es adelantar el futuro, materializar de alguna manera embrionariamente, en formas de experiencias concretas, ese sueño, ese relato, ese futuro al que se aspira. No basta decir que una vez que superemos el capitalismo podremos cooperar y podremos hacer que el mundo ya no se guíe por el afán de lucro y la ganancia. No, tenemos que crear cooperativas, tenemos que crear asociaciones, tenemos que crear lugares de encuentro para que la gente vea que cooperando, con la solidaridad, con el cuidado, sin la avaricia, sin el egoísmo, se resuelven mejor los problemas de la gente. Y hay que crear esas experiencias, que están creadas, como he dicho antes, curiosamente creadas en su inmensa mayoría al margen de los instrumentos políticos de transformación. Sería otra cosa también por estudiar. Y finalmente, para transformar el mundo hace falta poder. No basta con que haya voluntad de cambiar algo. Y creo que ahí también ha habido un error, y es que no basta, o es quimérico, es ingenuo, es una locura pensar que al poder que hoy día maneja el mundo se le puede hacer frente con un poder de la misma naturaleza. Por mucho poder que acumuláramos, las personas, los seres humanos que queremos un mundo más justo, un mundo sin tanta desigualdad, que respete la naturaleza, donde haya un mínimo de justicia, en paz, nunca seríamos capaces de vencer a ese poder. Es una ilusión, es una quimera, es un error pensar que hay que prepararse para echarle un pulso al poder que hoy día gobierna el mundo teniendo más fuerza que él para doblarlo, porque eso no se va a hacer, no se va a conseguir nunca. Es más, si se consiguiera, como algunas experiencias históricas han demostrado, no serviría de mucho, porque ese tipo de poder es en sí mismo un problema y es algo que hay que superar. Hay que tener poder para cambiar el mundo, sin lugar a dudas, pero no puede ser el poder de la coerción, el poder de la fuerza, el poder del dinero, el poder de los medios que convencen, el poder que domina, el poder de la bota que se puede poner sobre tu cuello, sino que hay que generar un contrapoder de otra naturaleza. Una enfermera, un médico, un sanitario, cuando atiende a un paciente, tiene poder sobre ese paciente, ¿verdad?
Cuando un maestro, cuando una maestra, cuando los profesores nos dirigimos a nuestros estudiantes, lo hacemos ejerciendo el poder. Tenemos poder sobre ellos. Pero es un poder que deriva no de nuestra posición jerárquica, no de nuestra mayor fuerza. Una madre y un padre tienen poder sobre sus hijos, pero no es un poder que derive de ser mayores que ellos y de tener más dinero. No, es el poder que deriva de la convicción, de la empatía, del amor, de la fraternidad, de la cooperación, de tener aspiraciones comunes, de la complicidad, de compartir un sueño. Pues esto, aunque nos pueda parecer poético, tampoco es que sea mucha poesía, pero vamos, aunque nos pueda parecer etéreo, es la única manera de crear la fuerza que puede vencer a un poder violento, a un poder criminal, a un poder sanguinario, a un poder egoísta. Esto no es cuestión de preferencias. Frente al poder de la sangre, solamente va a nacer sangre. Frente al poder de la violencia, solo va a nacer más violencia. Por lo tanto, hay que generar un poder que frente a él haga surgir esos elementos, esos caracteres que acabo de señalar. No hay otra. No pensemos que vamos a vencerle a personas, que vamos a vencer a esas 10 personas que en un año se meten en el bolsillo 730.000 millones de dólares, capaces, por lo tanto, de comprar y de arrasar el mundo por completo, de quemarlo si quisieran mañana. Tenemos que generar un contrapoder de otra naturaleza. En el campo de la economía, voy a ir terminando porque si no me vais a empezar a tirar las gorras, las libretas, los lápices y va a ser desagradable. Y además ya va siendo la hora. Para terminar, en el campo de la economía he tratado de aplicar estas ideas, ¿no? En el último libro que he escrito, viendo dónde se encuentran estas experiencias y qué tipo de principios y qué tipo de políticas económicas se pueden llevar a cabo de una manera alternativa. No me da tiempo a exponerlas. Simplemente quiero mencionar, para terminar, que todo esto que he dicho, es decir, que se resume rápidamente en que, primero, tenemos que abrir las ventanas y ver que el otro mundo, el futuro, está a nuestro alrededor, que tenemos que analizar lo que a nuestro alrededor funciona de otro modo y funciona bien y cambiar lo que no funciona, que tenemos que aprender lo que nos dice la ciencia para que podamos influir en el curso de los actos humanos, que tenemos que poner en marcha los requisitos para que eso sea posible. Y para terminar, entonces, pues yo terminaría con dos cosas. Uno, ¿qué es, a mi modo modestísimo de ver, imprescindible para que todo eso sea posible? Y, en segundo lugar, pues algunas tareas más concretas a las que yo les daría prioridad. ¿Qué es imprescindible? En primer lugar, yo lo digo, dar prioridad a lo prioritario. Esto también puede parecer una obviedad, pero miremos a nuestro alrededor. ¿De qué discute la mayoría de las veces quienes, sin hablar de etiquetas, están en el mundo, sobre todo en el mundo político, de la búsqueda de la transformación social? ¿Hablan de lo prioritario? La prueba de que no hablan de lo prioritario es que cuando han llegado otros y les han hablado de lo prioritario, ¿qué han hecho? Pues que la gente se va con quien le habla de lo prioritario. A las izquierdas les cuesta trabajo hablar de seguridad en los barrios,
de seguridad en las calles. Claro, porque es hiriente. A las izquierdas les cuesta trabajo hablar de que las migraciones generan problemas, que hay que enfrentarse a ellos, no solamente con posiciones morales, sino también con posiciones políticas. Si no hablas de eso, quien hable de eso va a capturar la presencia, la compañía de la gente. Hay que darle prioridad a lo prioritario. En el campo de la economía lo veo, es el que yo modestamente estudio, lo veo muy claro. O sea, hay que hablar de la satisfacción de las necesidades, hay que hablar del cuidado, hay que hablar de respetar la naturaleza, hay que hablar de poner la vida en el centro, de aquello que afecta a la vida, a la satisfacción de la gente. Por lo tanto, en primer lugar, dar prioridad a lo prioritario. En segundo lugar, desvelar. Tenemos que hacer una labor inmensa, como decíamos ayer, para tirar del velo. Porque si no desvelamos, me gusta siempre hacer un juego de palabras, si no desvelamos, si no quitamos el velo, no revelamos con V, y si no revelamos con V, no nos rebelamos con B. Entonces hay que buscar la rebelión frente a la injusticia, frente al dolor injusto, frente a la muerte innecesaria de millones de seres humanos, revelando lo que ocurre y para eso tirando del velo, sin miedo, con conocimiento, con rigor y sin miedo. Hay que crear sociedad, porque no vale, no basta que seamos individuos súper mega preocupados, ni tampoco vale con crear tribus. No, hay que crear sociedad en el sentido más amplio de la palabra. Hay que crear comunidad en el sentido pleno del término. Hay que aprender también a convivir con lo viejo. Claro, cuando uno está metido en este mundo que realmente a veces nos parece tan sucio y tan asqueroso, la tentación es irnos a una isla desierta, irnos con nuestra comunidad, con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestra soledad y decir, ahí se hunda esto, yo haré lo que pueda. No, hay que meterse en el fango, hay que convivir con lo viejo, hay que convivir con lo sucio, porque lo nuevo nace de lo viejo y lo limpio nace de lo sucio. Y tenemos que convivir y tenemos que involucrarnos, tenemos que insertarnos en la sociedad que no nos gusta para poder darle la vuelta, con dificultad, naturalmente, tapándonos las narices las veces que haga falta, pero no vamos a poder cambiar aquello de lo que no formamos parte. Entre otras cosas, porque quienes forman parte de ello nos van a ver como extraños, como extranjeros, y por lo tanto no vamos a poder crear relación. Y por último, pues algo que es la base de la economía, no ya de la sociedad, no ya de la felicidad personal. Es que la economía nace de eso, en su sentido original, de oikos nemos, de administrar lo doméstico, lo más cercano que tenemos. Hay que cuidarse y cuidar. Es decir, tenemos que abordar la transformación del mundo como algo que nos obliga a ser extremadamente cuidadosos con nosotros mismos, pero también con quien está a nuestro alrededor. Tenemos que ser extraordinariamente pulcros en ese sentido. El cuidado es la piedra nodal de la transformación del mundo. ¿Y qué tareas inmediatas? Y ya sí que termino. En primer lugar, estar preparados para lo que pueda venir, porque pueden venir hechos difíciles, duros, hay que estar preocupados, educar, tratar de lograr siempre consensos progresistas de la más amplia dimensión, poner en práctica, como digo, otro tipo de economías, crear cooperativas de finanzas, de vivienda, de consumo, de energía, generar actividades de cuidados
compartidas, hacer que aflore la democracia. La democracia no puede ser solo representación, es importante, pero tiene que ser algo más. La democracia tiene que ser deliberación, participación y tiene que ser también democracia directa. Y eso no nace de las instituciones. La deliberación, la participación, la expresión directa de nuestras preferencias, hay que generarlas en nuestra vida diaria, hay que hacer que aflore en la sociedad. Hay que organizar desde abajo, hay que prepararse también para administrar no solamente lo que es nuestro, sino también los recursos comunes. Hay que hacer lo posible para reformar las instituciones del Estado. Y en último lugar, pero no hace falta que yo os diga, que es quizá lo más importante, hay que preparar y construir paz. Porque sin paz, sin aprender a resolver los conflictos humanos de modo pacífico y sin empeñarnos en que la vida humana sea una vida plena de paz, no se puede lograr transformación social ni económica ninguna. Por lo tanto, la búsqueda de la paz y la construcción de nuestras vidas y de las vidas que tenemos que conformar a nuestro alrededor, en comunidad y generando sociedad, con estos principios que he dicho, se basa en el ejercicio, en la construcción y en el desarrollo de prácticas de paz. De una paz que tiene que ser imperfecta, que va a ser imperfecta. La paz perfecta, como sabéis perfectamente, valga la redundancia, es la de los cementerios. Esa ya no nos sirve. Supongo que será mejor cuando lleguemos que estemos en paz a no estarlo, pero lo importante no es que la paz sea perfecta. No podemos aspirar a una paz sin choques, sin perturbaciones, sin conflictos. No, tenemos que aspirar a la paz imperfecta, a la paz que es el resultado de una construcción constante y permanente, limitada. Pero esa es la paz imprescindible, esa es la condición imprescindible para construir un mundo mejor. Y ya para terminar, pues me gustaría simplemente leeros un poema de Ángel González con el que terminaba el epílogo de mi libro Para que haya futuro. Pero el futuro es otra cosa, pienso. Tiempo de verbo en marcha, acción, combate, movimiento buscado hacia la vida, quilla de barco que golpea el agua y se esfuerza en abrir entre las olas la brecha exacta que el timón ordena. Nada es aún definitivo. Eso creo que es el mejor mensaje de esperanza que nos podemos dar a nosotros mismos y que tenemos que empeñarnos en transmitir a los demás. Nada es todavía definitivo y está en nuestra mano que el mañana, que el futuro sea un futuro de paz, de armonía, de equidad y de libertad para todos los seres humanos. Porque a nuestro alrededor tenemos miles de experiencias que nos demuestran que es posible y que lo tenemos a nuestra mano. Y muchas gracias. Habéis visto que ha sido fácil moderar. El mismo dicho, hay media y hay media se ha acabado. Vuelvo a deciros, os pido perdón, los 10 minutos que hemos perdido esta mañana no tienen nada que ver con las personas que están preparando este encuentro, con la organización, que como veis lo llevan todo al minuto, con una organización perfecta, simplemente que han depositado en mí una confianza que les he fallado. Creí que era a las 10:30 cuando empezábamos y hemos empezado a las 10. Espero que le ganemos algo de tiempo. Creo que lo que corresponde, no vaya a meter otra vez yo la pata con el tiempo, es un descanso para ahora a las 12 volvemos -5 y ya le ganamos 5 minutos a los de antes, para dialogar con Juan. Y en el debate que teníamos mi amigo Juan y yo, está claro con el aplauso que ha dado, que me han dado la razón,
a que han sido capaces de entenderte y llevarse un mensaje que va a durar unos cuantos de años en la mente de la militancia que tienes delante. Muchas gracias. Un aviso. Lo que ha dicho Manolo de que estemos aquí un poquito antes de la hora que vamos a comenzar, de las 12. El otro, que no os olvidéis, los que habéis hecho gasto de transporte, de rellenar el impreso que tiene Mari Carmen Román y entregárselo. Si no lo habéis recogido, recogérselo, y si lo tenéis, rellenarlo y entregarlo. El otro importante también, hay algunas personas que ya han avisado de que no van a quedar a comer. Si hay alguno más que no haya avisado, que lo comunique. ¿De acuerdo? Tú sí has avisado.